el Señor puso en mi corazón hablar sobre el título La intensidad en la oración. Lo importante de buscar la intensidad, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito qué es esto que el Señor me estuvo mostrando. Pero la Biblia dice en Lucas capítulo 18, versículo 1, que Jesús les refirió una parábola, ¿no?, a los discípulos, a los que estaban allí presentes. Les refirió una parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar, dice así, ¿no? La palabra del Señor. No vamos a ver la parábola ahora, vamos a ver solamente este versículo para comenzar. La necesidad de orar siempre. Yo pienso que un cristiano tiene esa necesidad de orar. Es como el respirar. Si uno no respira se muere, ¿no? La oración en lo espiritual es como el respirar. Se convierte en una necesidad primordial la búsqueda del Señor, ¿no?, en cada creyente. ¿Esta es su prioridad? ¿Es tu prioridad? Debe ser nuestra prioridad. Yo pienso que si esa no es nuestra prioridad, cerremos la Biblia o lo que están mirando ahí en internet, cierre, este mensaje no es para usted. Si no es una necesidad, olvídese de este sermón. Vaya, busque otro predicador mejor. Pero partimos de la base de que la oración es una necesidad, ¿no? Una necesidad imperiosa. Y nuestras oraciones tienen que estar siempre no decreciendo, sino creciendo en esa intensidad, en esa búsqueda del Señor. Yo creo, hermanos, que la oración sin poder no es oración. Esa oración que tiene que tener poder, ¿no? Cuando uno ora, cuando uno está allí buscando al Señor, está clamando, está intercediendo, está buscando. Oraciones así, sin ese poder, yo pienso que no son efectivas a la hora de orar y de buscar. Por ahí hay personas que no saben cómo orar o cómo, claro, cuando uno empieza el camino del Señor no sabe cómo buscar al Señor, no sabe cómo orar. Yo tuve la bendición de estar al principio con personas que me enseñaron a orar, pero no me enseñaron a hacer una pequeña oración o a leer una frase. Me enseñaron a clamar, me enseñaron a ir de rodillas. ¿Cómo aprendí? Porque escuché, porque vi a alguien al lado, porque a alguien lo miré y escuché cómo hablaba, qué decía, cómo buscaba. Y ahí me fogué en eso, ¿no? Me encendí en esa oración. Personas dejan de orar cuando no hay poder en esas oraciones. Porque uno decrece, ¿no? El espíritu está dispuesto, pero ¿qué? La carne, ¿qué dice? Es débil. Oraciones no me gusta decir en la carne, porque no son en la carne las oraciones, pero oraciones humanas, oraciones donde no hay poder en la oración, donde no hay búsqueda, donde no hay intensidad, uno decrece en esa búsqueda. Uno se apaga, uno se aleja, uno se duerme, como los discípulos, ¿no? Jesús le dijo, intercedan, busquen, que yo ahora vengo. Volvió y los encontró durmiendo. Ellos no habían aprendido todavía lo que era la intensidad en la oración, en el poder de Dios, en la búsqueda del Señor. Amén. Por eso tiene que haber un denuedo en las oraciones. En nuestras oraciones tiene que haber un denuedo, una forma distinta de orar, de buscar al Señor. Esas son las oraciones, yo diría, que traen la respuesta de Dios. Cuando son oraciones que uno llega a golpear prácticamente el cielo, buscando al Señor, orando, clamando. Son oraciones que Dios responde, y mientras estás allí orando en poder, en el poder de Dios, en el denuedo del Señor, mientras estás allí buscando en la intensidad del Señor, que el Señor te da en esa búsqueda, ahí somos fortalecidos en el Señor. Amén. ¿Cuántos fueron fortalecidos en oraciones donde se quedaron dormidos? No somos fortalecidos en esas oraciones. No somos fortalecidos en las oraciones telepáticas donde uno está como haciendo telepatía con Dios. No, hermano, abra la boca y dé la palabra de Dios. Suelte esa palabra, porque si no hay poder en esa oración. No son contestadas esas oraciones donde Dios no hace telepatía con nosotros. Dios quiere que le busquemos, quiere escuchar nuestra voz. Y en los momentos de crisis son los mejores momentos para buscar al Señor. Son los mejores momentos para encontrarse con Dios. Los momentos donde hay una dificultad, donde uno atraviesa una situación difícil, ahí sos fortalecido en el Señor y orás de una manera distinta. Por eso somos fortalecidos en esa oración constante que hacemos. El apóstol Pablo dijo en un momento, orad sin cesar. Es imposible, las 24 horas no se puede orar, ¿no? Sin embargo, ¿qué está diciendo? Que el espíritu nuestro está constantemente buscando al Señor, ¿no? Es una fuerza inagotable que hay en la oración. ¿Cuántos han experimentado una fuerza inagotable en la oración? Donde empezaste a buscar al Señor y te volviste dependiente de Dios. Necesitas, por eso, de la necesidad de orar siempre.
Es una necesidad, dijo Jesús. Les voy a referir una parábola, dijo, porque hay una necesidad de orar siempre y de no desmayar. La necesidad de orar hace que no desmayes, que no sueltes, que no te dejes vencer. Por eso, ¿alguna vez has experimentado demora en las respuestas de Dios? ¿Alguna vez te ha pasado de orar y decir, bueno, Dios no me contestó o Dios no me contesta, ya no voy a orar más por eso? Es lo primero que uno hace. ¿Qué hace? Deja de orar porque Dios se demoró. Pero yo leo en la palabra de Dios que Dios no se demora. Vi varios versículos, leí esta semana varios versículos, porque no es solamente pedir en la oración. ¿Sabe? Recibir es parte de la oración. Y nos hemos acostumbrado solamente a pedir. La Biblia dice, pedid, buscad y golpead. Nosotros a veces empezamos pidiendo, ¿no? Ese es el primer paso que uno da. ¿Qué hace? Le pide a Dios. La oración se basa en pedir. Luego uno va intensificando esa búsqueda, buscando al Señor, sabiendo que hay algo más. No solamente de la mano, sino está buscando el rostro de Dios. ¿Y ahí qué hace? Empieza a buscar. Y parece que está buscando en lugares donde cuesta meterse, espiritualmente hablando, donde cuesta arrodillarse. A uno le duele la cabeza y le empieza a pasar un montón de cosas a nivel natural. Pero luego llega un punto donde empieza a golpear. Ya buscó, ya abrió el camino y ahora está frente al cielo, por así decirlo. ¿Qué hace uno? Empieza a golpear. Señor, ábreme la puerta. Esa es la intensidad, que uno necesita crecer en la intensidad, no decrecer en la intensidad. Por eso Dios quiere contestar nuestras oraciones y oramos para que Dios se glorifique, hermanos, aquí en la tierra. Oramos porque queremos que el reino de Dios descienda, oramos porque queremos que el Señor se glorifique, así como en el cielo se glorifique acá en la tierra también. Amén, por eso decimos, venga tu reino, ¿no? Aquí en la tierra, que se establezca el reino de Dios. Y claro que cuesta, porque el diablo no quiere que se establezca el reino de Dios. Él quiere que se establezca su propio reino, su propia visión de las cosas. Pero para que haya respuestas a nuestras oraciones, tenemos que hacerlo con mayor intensidad. Hay como unos condimentos que yo hoy pude escribir en estos días sobre qué hace distinta la oración o que la hace poderosa, ¿no? Vieron, hay cosas que no pasan. Eso me he encontrado muchas veces con personas que dicen, he orado, he buscado y Dios no ha respondido. Bueno, primer punto, hay cosas que no salen si no es con ayuno y oración. Ahí en Marcos capítulo 9, tú puedes leer en Marcos capítulo 9 de la mitad del capítulo en adelante, pero ahí estaba pasando algo con un niño, ¿no? Que los discípulos no pudieron liberar. Y el capítulo 29 de Marcos capítulo 9, es que después los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿por qué no pasó nada con nosotros? Y tú pudiste liberar al niño. Y les dijo Jesús, este género no sale sino con ayuno y oración. O sea que hay cosas que no salen, que no se dan, si no es con oración y ayuno. No es solamente una oración pequeña, es esa oración intensa que Dios está buscando, es esa búsqueda que el Señor nos está diciendo. Es ese género, ¿saben cuál es? Por eso Jesús se enoja con los discípulos. No con el niño, ni con el padre, ni con el diablo. Fíjate en esta ecuación. Jesús se enoja con los discípulos y le dice, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Fíjate, fuerte, ¿no? Que Jesús diciendo esas palabras, imagínense, los discípulos se quedaron, pero mal, ¿no? Se habrán quedado. Y dijo Jesús, oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar? Fíjate, estaba Jesús con ellos, caminaba, hablaba, lo podían ver, lo podían tocar. Hoy no tenemos ese privilegio nosotros, ¿no? Pero ellos tenían ese privilegio. Y le dijo, ¿saben qué? No lo pudieron liberar porque ustedes son incrédulos. Ay. No pudieron sacarlo. ¿Qué estaba pasando allí? No había ayuno, no había oración, no había poder en ellos. No estaba el poder. No podemos, hermanos, hacer la obra del Señor sin eso. No podemos liberar a nadie sin ese poder. No podemos, yo diría, hasta ni cantar ni tocar. No afectamos nada en lo espiritual. No afectamos, no hacemos ni le hacemos cosquilla al enemigo. Cuando no hay oración, cuando no hay ayuno, no logramos hacer nada en las cosas del Señor. Ustedes me entienden, no es solo esto. El ministerio no es solo esto, ¿no? Los hermanos allí están haciendo una obra tremenda de amor, de misericordia. Esa es otra parte importantísima, yo diría la más importante. Pero ustedes saben que la parte importante también es la espiritual. La búsqueda
en lo espiritual. Por eso el sermón en este día habla sobre esto. No es el todo, es una parte lo que le estoy predicando en este día. Entonces, si no podemos estar con el Señor, si no podemos buscar al Señor, no podemos servir al Señor. No tenemos poder para orar por alguien. Nada sucede, nada pasa. Y estamos viviendo esos tiempos aquí en este país, hermano. Tiempos de frialdad, tiempos donde no estamos queriendo hacer las cosas humanamente. Necesitamos cambiar y empezar y hacer las cosas distintas para que haya fruto espiritual. Amén. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? La apatía espiritual, ¿qué hace? La apatía, el desinterés, mata lo que Dios quiere hacer. Y por más que, hermanos, declaremos o decretemos, ahí por un tiempo empezó este aluvión de decretos, de declaraciones, donde muchos hacían actos donde declaraban cosas. Por ejemplo, en México pasó tiempos donde se decretaba que iba a haber un tiempo donde no iba a haber más drogadicción. Y fíjate que ahora está peor la cosa que antes. O sea, los decretos no hacen nada, sino las rodillas es lo que hacen algo. El doblar rodillas, por más que nos paremos y decretemos y digamos y clamemos y tiremos sal y tiremos vino, como algunos hacen ahora. Tiran sal, tiran esto, lo otro, clavan estacas. Sí, por más que claves la estaca del árbol más sano del mundo, si no te arrodillas, no va a pasar nada. Si no buscas, nada va a suceder en tu casa, en tu familia. Por más que compremos las mejores estacas que haya, por más que compremos el mejor aceite de Israel, no vamos a lograr nada si no hay ayuno y oración, si no hay búsqueda. Amén. Oraciones de poder son las que prevalecen. Dios está buscando esas oraciones. Es ese hambre que a veces, aleluya, tenemos que tener ese hambre. No cada tanto un servicio glorioso. Yo diría que siempre tiene que haber un servicio glorioso. Amén. Siempre que nos congreguemos tiene que pasar algo. Tiene que haber hambre. Tiene que haber sed de Dios. Sed de encontrarnos con el Señor. ¿Cómo está tu sed en este día? ¿Cómo está tu deseo? ¿Cómo has venido hoy a casa? ¿Cuántos tienen hambre del Señor? Porque si no hay hambre, ay. Vamos a tener un hermoso servicio de nuevo, lindo, hermoso, pero yo quiero que haya hambre, hermanos. Quiero juntos nosotros podamos empezar a tener esa hambre que no se sacia con nada. Porque Dios siempre se acerca a aquel que le está buscando. Amén. Esas oraciones intensas que estoy hablando en este día tienen que ver con esa intimidad que uno crea con el Señor. Si no hay intimidad con Dios, no hay interés de buscarle. Fíjate que aún en la pareja, ¿no? Tiene que haber intimidad. Si no hay intimidad, no hay pareja. No hay matrimonio. ¿Sí? ¿Y qué hacen los recién casados? Están en la recámara, como dice la palabra del Señor allí, ¿no? Sal de la recámara. ¿Por qué? Y porque está ahí adentro. ¿Está qué? Buscando. Está amando. Fíjate que esa intimidad en las cosas espirituales tiene que ser mayor, ¿no? Esa intimidad, esa necesidad de buscar al Señor. Esa necesidad de buscarle, de encontrarse con Él. Y después sientes de nuevo esa necesidad de ir a Dios. Si no sientes necesidad, estás en problemas en este día. Si no sientes la necesidad de encontrarte con Dios, algo está muy mal. Pero es así. El cristiano tiene esa necesidad de ir a Dios, esa necesidad, ese deseo intenso de volver a encontrarse con aquel que lo llena, con aquel que lo bendice, con aquel que siente el fuego, la presencia de Dios. Uno siente esa necesidad de volver a Dios. Cada día tienes que tener esa necesidad, ese hambre, esa sed de Dios. Porque esas oraciones cuando empiezan a fluir, hermanos, si son esas oraciones poderosas, esas oraciones intensas, empiezan a limpiar el lugar donde estás, empiezan a limpiar el Señor las tinieblas que hay alrededor, donde vivimos, donde trabajamos, donde pisamos. Oraciones intensas hacen que nos sobrepongamos de las cosas difíciles, hace que el Espíritu Santo empiece a obrar, empiece a clamar por nosotros. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 26, que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Gime por nosotros, con gemidos indecibles. El apóstol Pablo está tratando allí de explicar la oración, la búsqueda, el clamor del Espíritu Santo. Dice, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque somos débiles, ¿no? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, dice. Bueno, a veces nunca lo sabemos, dice Pablo. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. O sea, mientras tú estás orando y no entiendes, pero tú estás allí en la presencia de Dios,
No comprendes, tienes una lucha, pero estás buscando, estás orando, te estás encendiendo en la oración. Estás buscando con intensidad al Señor. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Empieza a interceder por nosotros con autoridad. Con gemidos, dice, indecibles. Se trata de explicar la intensidad de la oración, la intensidad del Espíritu Santo de querer interceder por ti para que tú seas bendecido, para que la presencia de Dios esté sobre tu vida con autoridad, Dios mismo con poder. Y si el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿cómo creen que tiene que ser nuestra oración a Dios? Tiene que ser una oración así, tipo, bueno, Señor, ¿qué va a hacer? Es la cruz que me tocó vivir. Ahí el Espíritu Santo dice, no, voy a orar por otro, voy a gemir por otro porque no tiene fe. Si el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles, nosotros también tenemos que buscar esa intensidad. Amén. No es fácil, no es algo fácil, porque es algo espiritual y la carne se rebela contra las cosas del Espíritu. Hay una lucha allí. Pero fíjate que Jesús estaba caminando y iba sanando, iba allí caminando por las calles de Israel, por las ciudades, y de repente encontramos a Bartimeo. Y estaba allí Bartimeo, como siempre ese día, se levantó, se puso su capa y fue allí, se paró como cada día, algo rutinario, algo que él hacía con rutina. ¿Y qué sucede allí? De repente pasa Jesús, de repente va caminando. ¿Y qué sucede? Y oyendo que Jesús Nazareno caminaba, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y clamaba, no una vez, muchas veces clamaba con toda su voz. Y mientras él clamaba, versículo 48 de Marcos 10, muchos le reprendían para que se callase. Ay, ay, ay. Qué lindo cuando tenés un hermano así, ¿no? Que uno viene inflado en las cosas de Dios espiritualmente y ese viene con un alfiler. Y uno se queda desinflado. Porque es fácil desinflar algo, pero inflarlo cuesta. ¿Cuántos les ha tocado inflar con inclusive así? Si tú no tienes ahí ningún aparato y tienes que inflar algo, te quedas como violeta, ¿no? Hasta mareado. Pero una vez que alguien le pone un alfiler, eso desaparece en un segundo, ¿no? Todo el aire. Así estaban. Ahí estaban alrededor de él, esos hermosos hermanos que le reprendían para que se callase. ¿Qué le dirían ahí? No, Bartimeo, ni se te ocurra gastar tu voz. ¿A ti te va a venir a tocar el Señor? ¿A ti te va a venir a sanar si tú eres un pobre ciego? Tú eres alguien que está aquí todos los días pidiendo. No, ni lo intentes. Pero él clamaba mucho más. Aleluya. O sea que todavía de lo fuerte que clamaba mucho más fuerte. ¿Qué decía? Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús significa Jesús viendo esa situación, viendo ese clamor, viendo ese hombre que era despreciado, viendo que estaban tratando de callarlo, un hombre que tenía fe, trataban de callarlo. Entonces, viendo eso Jesús, ¿qué hizo? Dice, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, Jesús te llama. A esos no eran los que lo estaban callando, eran otros los que le dijeron ten confianza. Esos que le dijeron cállate, no digas nada, andaban por ahí tratando de que no pase nada. Eran otros estos, tratando, dice, llamaron al cielo y le dijeron ten confianza, Jesús te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Jesús sabía que era ciego. No tenía que preguntárselo. Era obvio, Jesús lo conocía como nos conoce a todos. Jesús conocía las intenciones del corazón de las personas. En muchas oportunidades vemos que Jesús conocía aún lo que había en los fariseos. Sabía lo que pensaban. Él es Dios. Sin embargo, le preguntó, ¿saben por qué le preguntó? Necesitamos decirle a Dios lo que necesitamos. Necesitamos hablar, sacar de nuestra boca. Dios tiene que escuchar, hermanos, nuestro clamor. Tiene que escuchar nuestra voz.
Y ese no fue un clamor de derrota, no fue un clamor así como diciendo, bueno, si quieres, ven, Señor, si quieres, sáname. Él tuvo la oportunidad, Jesús estaba pasando por allí, clamó a gran voz, lo más alto que pudo. No había otra oportunidad. Y yo pensando en esto, digo, así debemos orar nosotros, como si fuese la última vez. Miren. Porque este grito de Bartimeo era un grito como si fuera la última vez que Jesús pasaba. Posiblemente no hubiera habido otra oportunidad. Era la última vez. Tenemos que orar como si fuera la última vez. Como si Jesús estuviera pasando en este momento y que necesita ser sanado de tu ceguera y de mi ceguera. Porque si no oramos de la manera en que Dios quiere, estamos como Bartimeo, hermanos. ¿Y sabes qué tenemos que hacer hoy? Tira la capa y corre a Jesús. Tira la capa y corre a Jesús. Esa capa simboliza una persona ciega. Pues él tiró la capa diciendo, dejo mi pasado, dejo lo que me conocen por esta capa. Me conocen por esto que estoy llevando, lo tiro, porque ya no soy más esa persona. Tira la capa en este día y corre a los pies del Señor en este día. Así yo me acordaba de la mujer sirofenicia también en estos días, que una vez predicamos. Pero qué tremendo. La mujer era griega y sirofenicia de nación, pero le rogaba a Jesús que sanase a su hija. La hija que estaba endemoniada, dice la palabra de Dios. Allí en Marcos capítulo 7 puedes leer la historia. Y entonces Jesús se salió de del contorno de Israel, quizás buscando fe, sí, buscando fe. Entonces la mujer se postró delante de Jesús y le pidió al Señor con todo lo que tenía. La necesidad era mucha. Entonces yo pienso que la oración, el clamor también tenía que ser mucho. Pero Jesús se niega. Jesús le dice, no es bueno darle el pan a los perros. Miren qué declaración ahí tremenda. Es como si tú estás orando, fíjate lo que te voy a decir ahora. Y Jesús, el Señor, se niega a darte el milagro que estás pidiendo. Y tú dices, no, sí, Señor, si tú te niegas a dármelo, ¿a quién le voy a pedir, no? Jesús le dice, no es bueno darle el pan a los perros. O sea, él está diciendo, tú sos un animal. No está diciéndole eso, literalmente, pero está diciéndole, está provocando en esa persona que la persona lo busque de una manera más intensa. Está buscando fe. Está buscando fe, Señor. Y entonces le dice la mujer, sí, Señor, yo comprendo, no soy parte del pueblo de Israel. Yo entiendo que has venido a buscar primero a Israel, pero ¿sabes qué? Aún los perros comen las migajas que caen de la mesa. Ahí está la fe. Ahí está la desesperación. Ahí está el clamor. Ahí puso todo esa mujer. En otras palabras, la mujer le está diciendo, tírame una migaja, Señor. Tírame una migaja. Está bien, no me des el pan, pero tírame una migaja. ¿Sabes? Así como los perros están esperando una migaja. Y hasta yo le diría, porque la mía, la veo a la perrita mía, hasta ¿sabes qué hace cuando le da a alguno algo? Saca la lengua y limpia el piso también. No sé si está bien lo que voy a decir ahora. Pero estoy dispuesta a lamer el piso, Señor, le dijo la mujer. Estoy dispuesta a sacar la lengua y hasta limpiar la migaja que cae. Me voy a comer todo lo que me des. Wow, ¿no? Entonces Jesús le dijo, por esa palabra, claro, hermano, por lo que esa mujer dijo, por lo que estuvo dispuesto a clamar delante de él, dijo, ya salió el demonio de su hija. Vaya y encuéntrela, ya está sana. Entonces, yo me pregunté, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a clamar? ¿Hasta qué nivel? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a clamar? ¿Hasta dónde debemos seguir creyendo? O perdiendo, mejor dicho, para encontrar este nivel de oración. ¿Qué más necesitamos perder para seguir al Señor? A mí me duele el corazón a veces cuando veo personas, hermanos, que han conocido al Señor y están apartadas del Señor, están alejadas de las cosas de Dios. Y yo digo, Señor, ¿hasta qué punto tienes que tocar, Señor? ¿Hasta qué punto tienes que rebajar a alguien para que te siga, Señor? Tú eres perfecto en lo que haces, Señor. Pero a veces vemos que realmente se necesita tocar mucho
el fondo, hermanos, para realmente reconocer a Dios. Necesitamos despertarnos para el Señor, ¿no? Oraciones poderosas hemos visto y vemos en la palabra del Señor. Jacob orando por su familia, Abraham por Lot, Moisés, las victorias que tuvo Moisés contra a favor del pueblo de Israel, o mismo Elías cuando oró, esa victoria que tuvo allí, el Señor descendió fuego, o en el Nuevo Testamento Pablo o Epafras cuando oró por la iglesia en Colosas. Las oraciones intensas con poder son las que prevalecen. Por eso muchas veces, hermanos, cuando no estamos orando, no estamos clamando como debemos clamar, nos dejamos vencer por el enemigo. Dejamos que las cosas sucedan así como vienen. Perdemos el control espiritualmente de las cosas. Y lo que hace el enemigo es que quiere hacer demorar las respuestas de Dios. Porque si él logra hacer demorar la respuesta de Dios, no encontramos la respuesta en el Señor. Si él pone piedras y hace demorar esas oraciones, por eso debemos prevalecer en oración, para que nuestra familia, nuestra casa, nuestra vida misma, nuestros hijos, los que tienen hijos o familiares que estás orando por ellos, no estén más cegadas por el enemigo, ¿no? Que no tienen fuerza muchos para orar, ¿no? Por eso debemos prevalecer para que haya un despertar, hermanos, en nosotros. ¿Sabes que en esta semana un amigo de mi país me mandó un video y algo está pasando a nivel mundial? Cada vez más países están aceptando el matrimonio igualitario. Países que aprueban el incesto, en muchos países, o que es normal relaciones hasta con animales. Las leyes, hermanos, están cambiando a nivel mundial. Es que la iglesia necesita prevalecer en oración, necesita tomar autoridad, hermanos. Por eso necesitamos levantarlo. Esa oración es la que obtiene las respuestas de Dios. Amén. Cuando vivimos en esa oración intensa, estoy seguro que las respuestas de Dios no se tardan. Fíjate cuando Moisés oró por María, por la lepra. ¿Cuántos han leído ese pasaje? ¿Qué pasó? Tuvieron que esperar meses, tuvieron que esperar años. Dice que al instante desapareció, hermano. Moisés, un hombre de búsqueda, un hombre de oración, un hombre que estaba con Dios, dijo: Señor, sánala ahora, te ruego, en Números capítulo 2, versículo 13. Y así pasó. Él anhelaba no solo ver la mano de Dios, él buscaba el rostro de Dios. Amén. Cuando Elías, dijimos recién, hablamos de Elías. Elías, ¿qué hizo? Oró y le dijo: Señor, que descienda fuego. Y yo esto lo añado yo, ¿no? Seguramente antes que diga amén, el fuego ya estaba ahí, hermano. Había descendido el fuego del Señor en el monte Carmelo. Dice: entonces cayó el fuego del Señor. Primera de Reyes 18:38. Cayó el fuego de Dios y allí estaba Elías siendo usado por el Señor. Ahora, hubo tiempos donde él se apartaba, donde él oraba. Dios permitía esos momentos, como cuando Jezabel le dijo que le iba a matar. Él se apartó y tenía miedo, pero esos momentos de sufrimiento él los llevaba a la oración, a la búsqueda, y nunca le faltó nada a Elías. Aún los cuervos le daban allí de comer. ¿Por qué cosas necesitamos prevalecer? Primero por nosotros mismos, levantarnos por nosotros mismos. Fíjate que David tenía ese problema de que ni el padre, ni los hermanos, ni nadie creía en él. ¿Quién creía en él? El Señor nada más. Mandó al profeta y ustedes saben la historia. Y el profeta no encontró a ninguno de sus hermanos, pero encontró a David, el próximo rey de Israel. David tuvo que levantarse de todas esas situaciones en las cuales nadie creyó en él. Sin embargo, él prevaleció primero por él mismo. Nosotros tenemos que levantarnos por nosotros mismos. Necesitamos prevalecer sobre muchas cosas. ¿Saben lo que estoy viendo yo en estos últimos tiempos? Tenemos una tareada agenda de actividades. Y a veces, ¿qué hace esa agenda de actividades? Que es hermosa. Sin embargo, ¿qué sucede? No buscamos al Señor. No oramos al Señor como tenemos que orar. Y necesitamos prevalecer sobre esa agenda. Necesitamos levantarnos sobre lo que los demás piensen de nosotros. Necesitamos prevalecer sobre las personas que nos quieren condicionar, que nos quieren detener, que nos quieren frenar, como a Bartimeo. ¿Qué le decían? No grites, baja la voz, el Señor no te va a escuchar.
Necesitamos levantarnos sobre eso. Necesitamos levantarnos, prevalecer sobre el cansancio que hay. Cuando hay cansancio excesivo, hermanos, no podemos buscar al Señor. Nos dormimos orando, nos dormimos buscando al Señor. Cuando hay pereza, hay que orar para que esa pereza salga en el nombre de Jesús. Porque donde hay pereza, hay cansancio, no hay nada de parte de Dios. No sentimos nada de parte del Señor. Levantémonos sobre las dudas, sobre la incredulidad que se quiere levantar sobre nosotros, sobre las distracciones, que a veces la falta de hambre de Dios se debe a lo que consumimos, hermanos. Mire qué contradicción. No tenemos hambre de Dios, pero tenemos hambre de un montón de cosas que son muy naturales, pero no tenemos hambre del Señor. Mejor deja todo eso y ten hambre del Señor, que es lo más hermoso que podemos sentir, el hambre de Dios. Pero para tener hambre de Dios hay que matar el hambre en otras cosas. Hay que matar otro tipo de hambre que se levanta para poder tener hambre de Dios. Amén. Necesitamos prevalecer sobre el enemigo de las almas, el que anda como león rugiente. Ese sí que no duerme, La Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese no duerme, ese está dispuesto a llevar adelante la visión que tiene, que es destruir la humanidad. Y nosotros tenemos autoridad sobre ese león rugiente que se quiere levantar. Amén. Cierra tus ojos por un momento más. Vamos a buscar al Señor, vamos a orar al Señor. Aleluya. Mientras yo estaba escribiendo este sermón, el Señor traía a la memoria a Jesús cuando estaba en el Getsemaní. Pero la Biblia dice que Él oraba más intensamente, hermanos, en esa situación apremiante en el que estaba. No es que dejó correr las cosas así como estaban, como venían. Dice la Biblia en Lucas 22:44 que Él oraba más intensamente, lo que habrá sido esa oración intensa del Señor, hermanos. Porque Él pasaba noches en oración y buscaba y ayunaba. Sin embargo, acá la Biblia dice que Él oraba más intensamente en esa noche donde iba camino a la cruz del Calvario. Llegó a ser tan intensa esa oración que dice la Biblia que salía de su cuerpo como grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Ellos comprendieron. A través de la Escritura, los apóstoles comprendieron lo que era buscar al Señor. Después de ver a Jesús, después de escuchar su mensaje, después de verlo orar intensamente, el apóstol Pablo dice que él encarecidamente oraba por la iglesia. La Biblia dice de Epafras que oraba Pablo siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Hay veces, hermanos, que necesitamos volcar esta agonía que tenemos, ¿sabes? Porque hay un tipo de oración, yo diría que hay una oración que se llama la oración de agonía. Esta es la oración con la que Jesús oraba. Esa situación que estaba viviendo causó que Él ore de esa forma. ¿Qué hacemos nosotros cuando pasamos por pruebas? ¿Qué hacemos cuando hay agonía en nuestros corazones? ¿Qué hacemos? ¿Dormimos? Estamos equivocados si dormimos. Tenemos que orar más intensamente. Porque la oración es la única herramienta que tenemos, hermano, en esos momentos. O dormimos o nos deprimimos o doblamos rodillas. Por eso, hermanos, a la iglesia de estos tiempos, de los tiempos finales, el Señor le reclama, le demanda a esta iglesia orar, buscar, golpear, llamar. Aleluya, Señor. Porque conocemos las maquinaciones del enemigo, Señor. Conocemos las maquinaciones del adversario. Y a nivel mundial, Señor, muchos duermen. Y el enemigo anda corriendo a ver a quién devora. Debemos despertarnos en oración, hermanos. Yo creo y considero que cada domingo los altares se tienen que llenar, hermano. En todos lados. Quizás no tengas nada por qué orar, pero tienes por qué buscar al Señor. Por ahí no tienes una necesidad hoy imperiosa. Sin embargo, siempre hay una necesidad imperiosa.
de buscar el rostro del Señor. Porque cuando buscamos así al Señor, nuestra casa huele distinto. Aleluya. ¿Cómo sabemos si estamos buscando o no al Señor como debemos? Cuando perdemos el altar en nuestra casa también. La búsqueda, la enseñanza, la oración, las rodillas en la iglesia. Cuando perdemos el sentido del altar, de buscar al Señor, de clamar al Señor. Estamos viviendo los tiempos como Isaías, cuando Isaías dijo: nadie hay que invoque tu nombre, Señor, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades.